iniciar pues la grabación. Y entonces pues en ese sentido en la última sesión pues nos habíamos quedado pues ya hablando sobre lo que eran pues los diferentes tipos de gráfico. Aquí es importante tener en cuenta que todos estos tipos de gráfico que nosotros estamos observando, se les están dando a cada uno de ustedes, pues se les está mostrando para que, dependiendo también del contexto en el que ustedes pues se van a desarrollar, y de la información que pues, ustedes tengan que ilustrar, se va a dar, digamos, en este caso se va a utilizar una u otra. Ahora, aquí pues, como ya les estaba mostrando pues en el tema de telaraña, que pues es en este, digamos, en este tipo de gráficas, pues hablábamos sobre lo que era que teníamos pues diferentes variables que pues estaban, digamos, comunes para diferentes pues ejes de lo que son las gráficas, y lo mismo pues acá por lo que es el tema de barras. Ahora, aquí lo importante cuando uno ubica, digamos, el tipo de gráfico indicado para cada una de las, para estas para, digamos, la información, lo más importante es que tanto los colores como el tipo de gráfico me pueda reflejar la información que sea la más adecuada para dar la información de forma real. Ahora, recordemos que pues, cuando uno habla de lo que es la parte de imágenes, pero nosotros como seres humanos lo que hacemos es trabajar a través de imágenes. Por eso digamos lo que dicen, que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, en ese sentido, por qué es importante? Porque aquí a través de una imagen usted puede reflejar diferentes tipos de información. Entonces, por ende, pues va a ser necesario que Leandro, siempre se utilice. Sí, escucho. ¿tú estás compartiendo pantalla? Bueno, permítame acá que no, no, qué pena Ok. ahí con todo. Pero igual dentro de la grabación, bueno, ya aquí estaba, es que, ay Dios, bueno, hubiera podido asegurar que sí. Listo, entonces en ese sentido, sí, claro, entonces en ese sentido siempre va a ser importante que nosotros dentro de todo el trabajo que nosotros desarrollamos, siempre las gráficas que nosotros estamos desarrollando siempre nos den la información real. Es importante tener en cuenta que estas gráficas, cuando nosotros digamos trabajamos digamos en este sentido, nosotros podemos utilizar de acuerdo digamos a lo que nosotros pues vamos eh, eh, dentro de lo que podemos analizar, que nos permite digamos tomar buenas decisiones, porque pues en últimas digamos lo que nosotros pues deseamos en ese sentido es que la información que se nos está transmitiendo pueda permitirnos tomar decisiones claras, efectivas, y que tengan pues el éxito deseado. Entonces, en ese sentido, por eso digamos cuando por ejemplo en este tipo de gráficas, generalmente nosotros vamos a observar que lo que es digamos lo que es el tema de meses, lo que es el tema de tiempo, digamos las variables de tiempo generalmente se van a ubicar sobre este eje que es el eje horizontal, digamos que nosotros tenemos aquí, que es el eje horizontal, y por el contrario, digamos lo que son las cantidades o inclusive los porcentajes, pues siempre lo vamos a ver en el eje vertical, porque es la forma en la que nosotros digamos lo podemos desarrollar. En la sesión anterior pues veíamos que pudiera digamos ser de una forma digamos contraria, teniendo en cuenta el contexto que se pudiera hablar. Entonces generalmente pues aquí estábamos mirando que digamos dentro de la parte de las gráficas de barras, vamos a observar que en este sentido pues aquí con con la herramienta de insertar gráficos de barras, y vamos a tener diferentes tipos de gráfica dependiendo digamos del mismo contexto. Ahora, lo más importante es que la información no se vaya a perder en el objetivo de lo que nosotros queremos, de lo que queremos tratar. Entonces, dependiendo también de la información que nosotros deseemos pues transmitir. Entonces, eso digamos también en lo que es la parte pues lineal, y dentro de lo que es la parte pues de tendencia, ¿no? Entonces aquí digamos nosotros ya vemos que aquí hay un tema de tendencia, este análisis de lo que habíamos explicado en la sesión anterior, y
entramos en lo que es la parte de dispersión. Este tipo de gráficos, cuando nosotros hablamos de los gráficos de dispersión, estamos hablando de gráficos que nos van a ilustrar qué tan, qué tanto los datos están tan relacionados entre sí. Generalmente vamos a hablar de fenómenos, vamos a hablar sobre el tema eh, de comportamientos, digamos, particulares de una sola variable. Por ejemplo, digamos, el consumo, aquí estamos hablando del consumo de papas en kilogramos. ¿Cuánto se dio, digamos, el consumo en el mes de enero, de febrero, pues hasta septiembre? Y lo que nosotros podemos observar aquí es que el gráfico nos está hablando de que los datos generalmente, digamos, como nosotros lo podemos ver en este momento, nos van a ilustrar realmente hacia dónde entonces, cuál va a ser los límites. Por ejemplo, nosotros estamos hablando acá que los datos en promedio, la mayoría de los datos están entre 25 y 30 kilogramos e inclusive pues máximo digamos un 35 gramos, y aquí pues estamos notando algo como 23 kilogramos en consumo que fue para el mes de abril. Entonces este es el objetivo, digamos, de este tipo de datos. Entonces, la correlación que tienen los datos entre sí, entre más dispersos, digamos, estén en este caso, digamos, en relación a este eje vertical, significa que los datos no tienen tanta relación. Estos datos, pues aquí están, si uno se puede plantear, están dentro de unos límites que me permiten a mí tomar decisiones con respecto a esto. Digamos, diferente sería, por ejemplo, que nosotros acá encontráramos, por ejemplo, y voy a modificarlo así, digamos acá 20, 5, entonces 50, 75, digamos aquí lo estoy haciendo, digamos, de esta manera. Fíjense que aquí entonces los datos empiezan a tener una distorsión, digamos, aquí no se ve una relación. Entonces esto es lo que se quiere determinar pues al respecto. Generalmente, digamos, cuando nosotros hablamos digamos, de fenómenos de corto plazo, como lo que es el tema de la pandemia que ha sido, digamos, de 2 años hacia aquí, generalmente vamos a encontrar este tipo de gráficas en los comportamientos, ya sea de ventas, consumo y demás. ¿Por qué? Porque no están no tienen, digamos, una relación particular, porque como es una situación, una variable que se incluyó dentro de la misma, y que lo que hizo fue pues mover todo pues de forma, digamos, indiscriminada. Entonces hizo esta parte que uno no puede determinar estos datos si qué tan reales pueden ser. Entonces todo esto no lo puede llevar de esta manera. Entonces esto es lo que nosotros pues debemos tener en cuenta con lo que es el tema de los gráficos, ¿no? Entonces este tipo de datos pues nos van a vamos a identificar qué tipo de relaciones. Entonces miren que a diferencia de lo que teníamos anteriormente con este tipo de gráficos, aquí uno puede decir de que este gráfico, digamos, no nos funciona, porque pues el análisis que queremos hacer no nos permite tomar decisiones al respecto. De pronto sí que 1 o 120, pero es muy grande, digamos, a lo que nosotros, por ejemplo, teníamos anteriormente. Aquí por ejemplo, digamos, si yo lo deshago, todos los cambios que hemos tenido. Entonces aquí sí hay una relación, aquí ya hay unos límites, márgenes superiores e inferiores, que nos permiten tomar decisiones también más acertadas, ¿no? Entonces, este tipo de gráficos, ¿cómo nosotros lo desarrollamos como tal? Pues primero seleccionando todos los datos, desde pues, el título, y tanto pues a nivel aquí vertical como horizontal. Y vamos entonces a mirarlo pues desde ese punto de vista. Miren, aquí, perdón, lo que es, permíteme ya, lo que es acá gráficos de dispersión. Entonces miren que aquí tenemos diferentes tipos de gráficos. Ahora, ¿qué va a depender de cada uno de ellos? Entonces, ojo, va a depender también los tipos de datos que nosotros pues podamos tener. Generalmente, digamos, los vamos a ilustrar de esta manera, aunque pues también lo pudiéramos usar, digamos, con lo que es el tema de burbuja y demás. Ahora, ¿cuál es la importancia de digamos, de estos como tal? Para comparar, digamos, conjunto de valores, digamos, qué tanta relación tiene, digamos, en el comportamiento, si son estables o no. Y digamos, pues para lo que es el tema eh,
digamos, de relaciones. Digamos, aquí nos empieza, digamos, a decir, venga, utilícelo, digamos, al menos cuando hay, digamos, dos conjuntos de datos como lo tenemos acá, que es el consumo y los meses, y cuando hay pocos datos como en este caso. Digamos, miren que aquí yo utilicé este tipo de gráfico y miren que aquí ya me va, digamos, ilustrando, digamos, de esta manera el comportamiento un poco más, pues, digámoslo así, suavizado en relación, digamos, al comportamiento de lo que es el consumo de pues, papas en kilogramos. Y si usted se da cuenta, aquí pues podemos ilustrar los diferentes ejes, cuál es el mayor y el mínimo, y entonces en qué meses y demás. Entonces, digamos, no lo va a recomendar. Adicional a ello, pues bueno, podemos también en ese sentido utilizar también, digamos, si le digo insertar, vamos a utilizar, digamos, también si lo utilizamos con el tema de acá de dispersión con líneas rectas, miren que aquí también nos lo da, pues este es similar, digamos, al que veíamos lineal, ¿no? Entonces, pues, para que se den cuenta que pues tiene esa relación, el análisis, digamos, de lo que uno puede, digamos, tener en cuenta. Generalmente es para indicar tendencia y la relación de los datos. O inclusive de lo que es la parte, bueno, también es lineal, aquí lo que es la parte pues de burbujas. Entonces estamos viendo, mire, fíjense en algo, aquí estamos viendo los diferentes meses y aquí me está diciendo, aquí lo que me está concluyendo y lo que me está, digamos, reforzando la idea aquí es que estos datos que yo estoy aquí, que van desde el 27 hasta el 33, pues están íntimamente relacionados. Entonces el margen de error de poderme mover en esto, pues va a ser poco. Digamos, las proyecciones de lo que yo tengo que hacer, digamos, si yo soy un comercializador, si yo soy alguien que digamos me dedico, digamos, a lo que es la comercialización de este tipo de productos, yo sé que tengo que prepararme para tener mínimo 27 kilogramos diariamente, porque es lo que se va a comercializar, hasta pues un promedio de 33 kilogramos. Entonces, 34, perdón. Entonces, eso, digamos, es como el límite, porque sé que más allá los datos no me van a dar. Inclusive aquel análisis que uno puede hacer es que, miren que aquí uno puede decirle que va hasta desde hasta 23, digamos, como tal, para poder hacerlo. Inclusive aquí pues ya nos habla sobre el tema de que venga el análisis, sí me está dando que pues casi cerca 40, digamos 39 kilos que puede, digamos, suceder. Estos son diferentes tipos de análisis que se hacen de lo que es el tema de gráficos. Digamos, esto, digamos, para poderlo leer, digamos, ya exige, digamos, un poquito más de conocimiento, pero aquí lo que podemos ilustrar gráficamente así con este de burbuja es que los datos casi, digamos, hasta qué punto son tan homogéneos o parecidos. Digamos, diferente si, por ejemplo, yo llegara acá y le pusiera 1, 20, 30. Entonces aquí pues voy a modificarlo, digamos así, vea, 20, 30. Miren, ¿sí ve? Entonces miren lo que pasa aquí. Aquí está ilustrándose, miren cómo cambian los datos de burbuja. Si ve que los datos, que es la información de lo que me está diciendo acá, por ejemplo, con esa modificación, que los datos y que los datos que nosotros tenemos aquí, pues son totalmente heterogéneos y no son tan homogéneos como nosotros lo teníamos pues planteado inicialmente. Vea, ¿sí ve? Entonces aquí nos plantea, digamos, en esto, digamos, son totalmente homogéneos y tienen esta parte, digamos, tratan de ser mucho más homogéneos al respecto. Digamos, por ejemplo, si yo dijera acá 33, voy a copiarlo acá y lo voy a pegar. Miren el cambio tan significativo que tiene. Si ve que todos los datos, bien, o sea, ahí están los diferentes puntos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio hasta septiembre. Y de todas maneras se queda ahí quietico, o sea, no se modifica como tal. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando habla, digamos, cuando habla de este tipo de gráficos. Entonces aquí ya vemos cómo pues se modifican además. ¿Listo? Entonces, digamos, son los datos de gráficos de distorsión. Y aquí hay algo que pues vamos a empezar a mirar, que son los histogramas. Estos histogramas que nosotros vemos aquí nos van a servir a nosotros para poder ilustrar lo que es la administración de los datos en relación a su concentración. ¿Listo? Ahora, digamos, este tipo de gráficos que es de histograma, bueno,
podemos nosotros, digamos, hacerlo pues también a través de lo que es la parte de insertar, pues lo que hemos visto, de insertar pues el gráfico y demás, ¿cierto? Acá lo tenemos, digamos, como la parte pues de histograma, ¿cierto? Miremos cómo nos quedaría, digamos, esta parte. Vamos a ver cómo nos queda. Miren cómo nos quedaría. Vamos aquí como tal. Si ve que nos quedaría y tocaría, digamos así, modificarlo. Inclusive, pues, vea, digamos, este sería, digamos, para postar pues la parte relativa y mire lo que es el tema de crecimiento, ¿no? Digamos, digamos, como tal nos quedaría de esa manera. Vamos a hacerlo porque pues el gráfico indicado es el que nosotros tenemos aquí. Es este en donde se acumulan, digamos, todos los datos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Aquí con el histograma lo que hace es decirnos, digamos, organizar los datos de tal manera por intervalos para indicarnos a nosotros en dónde están más concentrados los datos y en dónde, digamos, se concentran menos. Entonces, esto generalmente es como lo que nosotros manejamos a nivel de estadística de lo que se llaman las desviaciones estándar, ¿no? Digamos, tenemos un conjunto de datos, digamos, de promedios, y entonces, digamos, como el tema de calificaciones, cuando es las pruebas de ICFES o ECADES o demás, y uno, pues, a veces dice, y la idea que, digamos, cuando uno le dicen, digamos, de esos exámenes, es que lo ideal es que uno esté por encima del promedio, ¿cierto? Eso es lo ideal. Eh, Eso, digamos, es real en la medida de que, pues, cuando uno, digamos, tiene estos tipos de exámenes, pues, uno no tiene que centrarse en, pues, si lo puede hacer mejor. Digamos, uno no tiene que centrarse en sacar 100 puntos, digamos, en todas las materias, porque, pues, nadie sabe en todos los temas. Pero sí debería, digamos, teniendo en cuenta, digamos, la carrera, lo que uno quiere estudiar, pues tener los puntajes altos en las materias puntuales, ¿no? Porque, digamos, yo puedo sacar 20 en filosofía, pero si a mí me piden el tema de sociales, biología y matemáticas, y en esas las saco altas, pues entonces puedo, digamos, ingresar a lo que es el tema de educación superior. Aquí el ejercicio que nosotros estamos viendo es que se hizo una encuesta en un supermercado, un reconocido, así como dicen, un reconocido supermercado del sector, en el cual pues se va a evaluar pues la cantidad de galletas que se van a comprar pues que se van a comprar, ¿no? Digamos que se compran en un supermercado. Aquí se le hizo, digamos, la pregunta en este caso, digamos, se le, se le hizo, digamos, la pregunta, digamos, a 382 personas. Aquí, digamos, lo vemos, digamos, en este sentido. Vamos a ver que pues, es la suma, digamos, como tal de todo, digamos, el número de personas, ¿cierto? Que se les hace, digamos, todas las preguntas como tal, ¿cierto? Entonces, miren que aquí, digamos, bueno, aquí miramos la frecuencia acumulada. Vamos entonces a tener en cuenta que pues estos datos se acumulan, digamos, los intervalos que nosotros vamos a ver aquí en este caso son la cantidad de personas, digamos, en total cuántas fueron, mire, aquí nos va a decir, permítame, recuento, entonces mira, 479, ¿no? En total, listo, bueno, fueron 479. Y aquí nos va a decir, digamos, el intervalo del total, digamos, de encuestas que se hicieron. Y aquí, digamos, los intervalos es primero, cuántos compraron de 8 a 16, entonces, de 8 a 16 galletas. ¿Cuántos cajas de galletas, digamos, pongámoslo de esta manera, cajas de galletas? 16 a 24, 24 a 32, 32 a 40, hasta llegar de 88 a 96. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que llegó y se hizo la encuesta, digamos, se hace la encuesta y se acumula, digamos, de todas esas personas que hace de 482, entonces se acumulan en intervalos. Entonces yo pongo intervalos dependiendo, digamos, de cómo se hacen nuestros intervalos, pues teniendo en cuenta cuál fue la mínima cantidad que se compró, que fue, digamos, en este caso de 8, que fueron 8, y la máxima que sea de 16. 96 que compraron, digamos, las personas en un supermercado. Entonces yo lo que hago los intervalos teniendo en cuenta esto. Entonces esto me dice que el intervalo tiene que ser en este caso de 8 en 8 para llegar a 96, que fue el máximo número de personas que compraron pues este tipo de galletas. Entonces, ¿qué es lo que nos va entonces a decir pues esta parte, ¿no?
Cuando nosotros tenemos esta parte aquí, pues perdónenme acá que yo, pues aquí ya lo tenemos en este sentido. Vamos a observar lo siguiente. Si ustedes observan en esta parte, aquí vamos a organizar entonces de acuerdo a los intervalos cuál va a ser, digamos, las cantidades de personas que, digamos, seleccionaron cada una de las opciones. O sea, digamos, hubo una que compró de 8 a 16, hubo 23 personas que compraron de 16 a 24, hubo 30 pues de 24 a 32 y así pues hasta llegar de 88 cajas a 96 hubo solo 5. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que nosotros hemos hecho es tratar de determinar pues estos datos, digamos que nos dan previamente, indicar cuál fueron, digamos, las cantidades que se compraron en cada uno, teniendo en cuenta pues que digamos son las mismas, que son cantidades que van incrementándose para identificar, digamos, estos puntos centrales. Desde luego, digamos, acá la marca de clase que es la mitad entre los datos, digamos, de 8 a 16, la mitad es 12, de 16 a 24, pues es 20, digamos, 16 y 4 serían 20, de 20 más 4 pues serían 24. Entonces por eso la marca de clase es la mitad entre cada uno de estos datos. Ahí, digamos, nosotros lo tenemos en ese sentido. Y aquí la frecuencia acumulada es la que se acumula, digamos, en cuanto pues 24, digamos 54 y demás. Entonces aquí, digamos, aquí nosotros lo vamos a hacer. Entonces estos son los datos que nosotros pues aquí vamos a completar en este sentido y que son los que nos van a dar a nosotros lo que es la frecuencia pues en este caso pues acumulada. Aquí hay que tener en cuenta que este gráfico, digamos, cómo nosotros, digamos, empezamos a desarrollarlo. Este gráfico, pues, para que nos quede, digamos, de esta manera, va a ser vamos a hacerlo, digamos, de la siguiente manera. Lo primero es que nosotros, antes que nada, identificando, digamos, estos datos, lo vamos a hacer, pues, con esta frecuencia, digamos, aquí que está, la frecuencia aquí que está acumulada, digamos, para hacer este tipo de gráficos. Aquí ya digamos, aquí ya lo tenemos, ¿sí? Entonces va a ser con respecto, digamos, a lo que es la gráfica absoluta. Lo que es la línea que está aquí y estas gráficas que están acá pues también nos va a hacer con la misma frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Teniendo, digamos, ya esta parte, digamos, que es de gráficos para hacer el histograma pues tal como lo tenemos ya en esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, vamos entonces a seleccionar los datos, ¿cierto? Y en este sentido nos vamos a ir a la parte aquí en la cinta de opciones a insertar y vamos a irnos a los gráficos de barras. Entonces vamos a seleccionar este gráfico sencillo. De una vez entonces ya lo hemos creado. Si ustedes se dan cuenta, y esto, digamos, esta herramienta, digamos, nos permite, voy a colocar este gráfico pues acá a un lado. Listo, para que pues vamos a destacarlo. Ya lo que hemos hecho es seleccionar el cuadro y de una vez entonces seleccionar los datos, darle en insertar gráficos y dar clic aquí en columna. Listo. Ok. Entonces aquí ya hemos generado, digamos, lo que es el tema del histograma. Ya lo tenemos así organizado. Ahora, ¿qué es lo otro que nosotros debemos hacer? Pues vamos a entrar a dar, vamos a hacer la gráfica para hacer la línea. Vamos entonces a entrar a dar clic pues, sobre, digamos, la gráfica, a ir a lo que con este menú emergente a seleccionar datos. Vamos a hacerlo, digamos, en este sentido. Listo. Vamos entonces en este sentido, pues vamos a darle clic. Aquí nos aparece esta ventana emergente. Vamos a darle clic aquí en agregar. Listo, entonces vamos a agregarle, digamos, ¿qué datos vamos a agregar? Entonces el rango de lo que vamos a agregar es el mismo. Pues aquí nosotros lo decimos, ¿cierto? Y con esto, digamos, valores de la serie, pues listo, va a ser 1. Y aquí entonces nosotros le damos a aceptar. Aquí ya nosotros, pues, ya digamos, en este sentido, pues las damos a aceptar. Y con esto, digamos, ya tendríamos la línea, pues, como tal, ¿no? Bueno, vamos a mirarlo, perdónenme que aquí lo hacemos como tal. Y seleccionar pues lo que es el tema de datos. Aquí ya, digamos, como tal, ya lo seleccionamos. Listo, entonces mire, aquí ya viene y ya vendría, digamos, lo que son el tema de estos datos. Permítame aquí porque
qué es lo que pasa. Entonces, mire, estos datos, permítame modificarlos. Ok, porque pues viene y vamos a hacerlo de esta manera. Valores, no, aquí está. Aceptar, y con esto, entonces ya, damos clic en aceptar. Aquí llegamos y seleccionamos lo que es el tema de datos. Venga, un tico, porque aquí debería estar, ¿no? Entonces mire, es el tema, pues seleccionar los datos. Aquí debería estar, pues en este caso, pues vamos a subir el nivel y lo hacemos. Listo, permítame un segundito, porque es en esta parte, ¿no? Entonces, formatos de líneas de visión, espérate, cambiar, listo, aquí lo hacemos. Aquí vemos pues lo que es el tema de histograma también, combinado. Mire, aquí ya lo tenemos. Entonces aquí tenemos lo que es el tema de la línea agrupada. Entonces aquí ya lo tenemos, digamos, eje secundario. Listo, entonces necesitan un secundario, y de una vez entonces ya lo hacemos. Permítanme un segundito, porque es que listo. Ok, listo. Entonces mira, área, entonces mira, área pilada, entonces va a ser lineal. Entonces ejes, no, eje secundario no, aceptar, que es que columna pilada, entonces aquí debería estar ya con este, y con eso entonces lo tenemos aquí. Perdónenme un momentico, porque es que pues aquí nosotros, que aquí ya lo tenemos, vamos a seleccionar los números de datos. Entonces si series 1, lo que es el tema ya está. Ok, y lo que es el tema pues de tendencia, ¿no? Y acá no, espérate. Que permítame un segundito, Jake, porque es que ahora sí, que es lo que nos ha pasado, que no he podido. Y aquí ya está, aquí ya estarían los dos ejes. Entonces aquí ya lo vemos, celdas como tal, aquí estaría aceptar. Aquí nosotros incluimos esta parte. Aquí estaría, digamos, agregar línea, no, dar formato. Entonces sí, eje secundario, porque está aquí en esta parte. Y con eso entonces, mire, superposición, no, ancho del rango, no, espérate, porque es que permítame acá que gráfico, aquí vemos esta parte, aquí lo vemos bien, aquí ya está. Entonces dice, entonces esta es la, aquí está la parte, qué pena hay con ustedes. No, espérate, porque qué es lo que pasó, digamos, en esa parte. Permítame un segundito, porque es que haciéndolo pues miles de veces y entonces, ya lo estaba haciendo al revés. Qué pena con usted, ya vi el error acá que estaba haciendo, es porque es un dato que ya digamos estaba aquí. Entonces modificar, entonces gráfico, entonces sería tendencia, y aquí los valores de la serie pues tendrían que ser estos otra vez. Listo. Ahora sí, claro, listo. Entonces esto es lo que ya teníamos que hacer aquí, porque pues estaba ahí dándole los datos como tal. Entonces ya con este gráfico aquí vamos a cerrarlo. Entonces, como para llegar allá a estos datos. Entonces ya tenemos aquí esta parte.
no vamos a hacerlo otra vez. Entonces voy a entonces a hacerlo de nuevo, digamos lo que es el tema de esta gráfica para no enredarlos, digamos, en ese sentido. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Primero tenemos acá la frecuencia absoluta. Entonces colocamos los datos, llegamos a insertar pues lo que es el tema de gráficas. Tenemos entonces ya la gráfica de barras. Aquí vamos a darle clic secundario, nos vamos a seleccionar datos, le decimos agregar, el nombre de la serie le vamos a poner tendencia, pues, como tal, y los valores, entonces en ese sentido le colocamos estos tipos de valores, y en esta parte, digamos acá, ya, listo, quedamos así, aceptar, aceptar, y ya con esto entonces pues podemos, digamos así, modificarlo. Digamos aquí, ¿qué es lo que hacemos con esta barra? Entonces estas barras que ya están similares, vamos nosotros a seleccionar clic derecho, vamos a decirle cambiar el tipo de gráfico de esta serie, y con esto entonces aquí lo que es la parte de tendencia le vamos a decir que son líneas, ¿no? Entonces la línea va a ir acá, miren, ya en este sentido, listo. Entonces ya con eso se transforma de esta manera en el eje central. Ahora ustedes verán aquí, y en esto digamos es importante, que está unido. Entonces, ¿cómo hacemos para unirlo, digamos, de esta manera? Entonces lo hacemos dando clic secundario pues al respecto, y vamos entonces a darle pues el formato de datos. Aquí en el formato de datos vamos a encontrar que nos habla sobre lo que es el tema de la superposición de las series y el ancho del rango. Entonces aquí digamos en lo que es la superposición de este eje, vamos entonces a reducirla, digamos, perdón, entonces la superposición sería, digamos, en este caso 0. Listo. Entonces con eso, miren, ancho del rango. Entonces aquí también vamos a bajarlo a 0. Ok. Entonces con eso pues enter, y con eso ya los unimos aquí. Miren, aquí con esta herramienta de ancho del rango, entonces ya de una vez lo unimos y ya queda pues marcado, digamos, de esta manera. Entonces ya con esto tendríamos nuestro rango. Aquí para, digamos, esta parte pues vamos a hacerle las líneas pues para que quede, digamos, línea sólida. Vamos a ponerle entonces una línea, digamos así, para que se note bien. Vamos a ponerse la amarilla, y con esto pues ya queda listo. Entonces miren, ya tenemos nuestra gráfica tal cual. Entonces miren que aquí ya nos queda pues la gráfica para hacer el famoso pues histograma. Listo. Entonces siempre lo vamos a hacer pues esto se hace con la frecuencia absoluta, y con eso pues tenemos ya la gráfica como tal. Digamos, de este histograma, pues a veces sí, digamos, estaba cometiendo el error porque pues en donde iba los datos le estaba colocando el nombre y viceversa. Entonces ya con eso ya podemos, digamos así, solucionarlo, ¿no? En este sentido, cuando nosotros, digamos, tenemos este tipo de gráficas, aquí nosotros podemos ver, pues ya hacer el análisis, en dónde están más acumulados los datos. En este caso, digamos, va a ser en el rango 6, que sería, digamos, en este caso, digamos, del intervalo que está, en este caso, entre 48 y 56, ¿no? Entonces este tipo de datos, digamos, aquí cuando nosotros modificamos este tipo de datos, aquí podemos entonces tener lo que es el tema de los ejes, ¿no? Que por ejemplo, entonces editar, y el rango de títulos de eje, vamos, en este caso pues vamos a seleccionar este tipo de rangos, y con eso pues ya listo, tenemos aquí los rangos. Y miren, entonces ya aquí nos llega, vea, 16, 24, 32. No, perdón, aquí van las marcas de clase. Entonces vamos a hacerlo, clic derecho sobre este mismo, mire acá, clic derecho, y entonces mire, nos dice seleccionar los datos de este eje, y adicional, entonces nosotros lo podemos modificar aquí. Miren que acá relacionamos esto, entonces miren, va a ser la marca de clase. Listo, entonces de una vez ya lo hacemos, y lo hacemos de esta manera. Listo. Entonces digamos es lo que nosotros pues vamos a tener como los datos de histograma. Aquí le cambiamos el título, y entonces pues en este sería entonces compra, sería compra de galletas. Listo, compra de galletas, listo. Entonces aquí ya lo tendríamos con la marca de clase, y pues ya podríamos tener pues nuestro gráfico.
este digamos es como tal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que la mayoría de personas entonces empiezan a comprar en promedio en 52 pues galletas, y que pues digamos como tal, digamos lo que nosotros podemos asegurar básicamente es que pues tengamos de 80 de 20 pues a 84 cajas de galletas, ¿no? Esto digamos nos permite digamos tomar la decisión digamos de saber en dónde digamos está concentrado más los datos, digamos lo que las personas digamos se comportan más, ¿no? Esto digamos es lo que es el tema de histogramas, digamos con este se forma digamos estos datos como tal. Ahora vamos a mirar digamos en este sentido, ya viendo digamos lo que es la parte de lo que es el gráfico de histogramas, vamos a observar lo que es la parte de visualización de hoja. Ahora esto, ¿para qué nos va a servir digamos esta visualización de estas vistas de tipo de hoja? Que nos va a permitir a nosotros poder entonces establecer diferentes vistas digamos alrededor, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta que pues tenemos esta base de datos y necesitamos estar modificándolo pues, en diferentes partes del mismo documento. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto? Nosotros lo hacemos a través de lo que es la visualización de las hojas aquí en el menú de vista. Nosotros vamos a tener estas herramientas de vista, digamos lo que es la parte pues, de vista, aquí la vamos a dejar normal. Esto lo estaremos viendo ya ahorita un poco más adelante. Y vamos entonces a irnos aquí a las herramientas de ventana. Si ustedes observan, digamos lo que es el tema de herramientas de ventana, ustedes van a observar que nosotros tenemos acá lo que es el tema del zoom, pues para observar, digamos, alejar o acercar el documento, observar el 100% del documento, ampliar, digamos, la selección, digamos, en zoom, y aquí en ventana entonces tenemos estas herramientas, ¿no? La primera, pues que vamos a ver en este caso es de la inmovilización de paneles. Esto nos va a servir a nosotros muchas veces para poder entonces tener información, la información al día. Por ejemplo, ¿cómo funciona esta parte de inmovilización de paneles? Si usted, por ejemplo, digamos, tiene estos encabezados aquí, por ejemplo, y usted puede seleccionar, digamos, esta parte así, podemos irnos aquí a inmovilizar paneles y entonces aquí le puedo decir, tengo estas tres opciones. Entonces, generalmente esta es la que vamos a utilizar. Esta, digamos, inmoviliza, digamos, la fila superior, o sea, quiere decir de que esta fila, pues, va a quedar, digamos, inmóvil, o la primera columna, que sería la columna A. Digamos, si acá yo le digo esto, fíjense que, si ven que aquí no se me va a modificar la fila 1, miren, ponle cuidado. Vamos aquí, yo llego y, bueno, voy a disminuir un poco la lupa para que podamos observarlo. En este sentido, vamos a observar lo siguiente, que nosotros, digamos en esta parte, vamos a observar que cuando nosotros descendemos la información, fíjense que nosotros sí que no sé, si ven que aquí, digamos lo que está pasando, de una vez digamos nosotros lo notamos, si ven que aquí pasa de la fila 1 a la fila 7, ¿por qué? Porque la fila 1 quedó totalmente fija. Es lo mismo si nosotros aquí, por ejemplo, yo voy y le digo inmovilizar de la herramienta de vista, inmovilizar entonces la primera columna. Si yo le digo inmovilizar acá la primera columna, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Que yo voy a poder irme hacia la parte derecha, y si ustedes se dan cuenta, sí que pasa de la columna A la columna I. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a ver con lo que es el tema de inmovilizar lo que es la parte pues de paneles como tal. Entonces, ¿qué es necesario, digamos, en esta parte? Nosotros vemos que estos controles pues, nos sirven, digamos, para la fila superior o pues, la fila superior a la columna o la primera columna. Pero resulta, y aquí permítame que yo ya le realice, digamos, movilizar paneles, porque esta es la forma, digamos, en deshacer todos estos cambios a través de utilizar inmovilizar, acá la herramienta inmovilizar y movilizar paneles, ¿no? Entonces ya de una vez pues lo hacemos. Vamos a utilizar esta herramienta porque esta herramienta de inmovilizar paneles nos va a inmovilizar los paneles teniendo en cuenta también columnas y filas, las dos a la vez, porque puede suceder. Entonces, fíjense en algo. Aquí yo voy a ubicarme aquí en lo que es la celda C2,
¿cierto? Y voy a inmovilizar para que siempre se vea las fechas y se vea a partir de lo que es el tema de vendedor. ¿Cómo hago esto para inmovilizar? Esta parte, digamos, en rojo va a quedar totalmente, pues, va a quedar totalmente fija. Pongo la celda, pongo sobre la celda, en este caso la C2. Me voy a inmovilizar. Voy a inmovilizar paneles y de una vez entonces, miren que ya, si ustedes digamos alcanzan a notar esta línea que no estaba anteriormente, miren que de una vez yo lo que puedo digamos observar, permítanme un segundito, es lo siguiente, es que si yo desciendo aquí, vamos a mirarlo digamos de esta manera, vamos a observar que si ve que esta fila, que es la 1, no se modifica, y vamos a ver que la columna B tampoco. Entonces permítanme un segundito, aquí digamos, yo me desplazo hacia la derecha, fíjense en algo, y aquí lo vamos a ver, si ve que aquí se ha modificado, vamos de la fila 1 a la 10 y de la columna B a la G. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es inmovilizar los paneles para que no se mueva, digamos, esta parte, digamos, la columna B y la fila 1. Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer. Esta herramienta es muy importante porque a veces de pronto nosotros necesitamos información y movilizarnos entre paneles. Lo que va a hacer es permitirnos movilizar la información y poderla ver digamos en tiempo real sin tener que ir hacia un lado o hacia otro. Entonces esta es la forma en la que nosotros podemos inmovilizar los paneles como tal. ¿Listo? Entonces pues aquí ya lo deshago digamos con lo que es el tema de movilizar. Por ejemplo, aquí voy a hacer el mismo ejercicio colocándome en portátiles y entonces esta información se va a inmovilizar. Entonces miren que yo le digo inmovilizar y fíjense que sí en la línea gris aquí que aparece y la línea gris que aparece aquí. Entonces fíjense que yo puedo llegar, y esto digamos lo vamos a observar en este sentido, y es que miren, yo llego aquí, parto de esta parte, si yo le hago hacia la parte inferior y le hago hacia la parte de la derecha, miren lo que sucede. Si ve que esta parte se modifica, digamos lo que queda la columna C, y desde la fila 33, entonces miren que de la 33, si ustedes se dan cuenta, vamos a saltar desde la 33, desde la fila 33 hasta la 40, y aquí entonces vamos a saltar de la fila C hasta de la columna C hasta la columna M. Entonces eso es lo que nosotros logramos con el tema de la inmovilización. ¿Listo? Entonces esto digamos es lo que nosotros hacemos cuando queremos entonces inmovilizar lo que es el tema de paneles como tal. Bueno, vamos a mirar entonces en este sentido, pues aquí yo le voy a decir movilizar, porque pues ya con eso la información pues está allí. Vamos a mirar lo que es lo que es la parte de las ventanas, ¿no? Esta es una de las herramientas más interesantes porque pues, me permite digamos poder trabajar en el mismo documento, y esto digamos también aplica, también lo pueden ver en la cinta de opciones ya sea de PowerPoint o de Word. Entonces puedo trabajar a la vez en varias partes en el mismo documento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos a vista y le decimos nueva ventana. Fíjense en algo, acá el nombre dice, bueno, Supermercado Doña Primera blanco, y va a aparecer un 1 y un 2 posterior a que yo pues coloque esta parte, ¿no? Entonces, miren lo que voy a hacer. Llego y aparece, entonces miren, aparece 2 en este caso. Si yo me voy aquí, miren que aparece estas dos. Miren, si usted llega, miren que aparece, sí que ahí aparece que el documento se llama Supermercado Doña Primera Blanco 2. Y si yo hago clic en esta, entonces es el mismo documento, sino que está en dos ventanas diferentes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En la ventana 1, miren que está la ventana 1, yo, por ejemplo, voy a devolverme acá lo que es el tema de histograma. Voy a hacer acá modificaciones. Listo. Y si me voy aquí a la parte 2, perdónenme acá que yo, acá en la parte 2, en el documento 2, permítanme acá está. Miren que me voy a ir al que dice Doña Segunda 2.
Fíjense que ya estoy aquí, miren, estos dos, y sí que estamos en lo que es en la página de movilizar paneles. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, digamos, cuando estemos hablando en relación pues a esta parte, digamos, de lo que son este tipo de documento. Entonces, miren, fíjense en algo, y es que, miren, aquí yo estoy en la ventana 2 del mismo documento, y aquí pues en la ventana 1. En la ventana 1 está el histograma y en la ventana 2. Ahora, aquí hay algo muy interesante, y es que, por ejemplo, yo necesito estar llenando esta información, y es a partir de la información de la otra ventana. Entonces, en vez de estar campeando por pestañas, voy a irme a lo que es el tema de vista, y voy a ir entonces, puedo tener esa opción de ver en paralelo o organizar ventanas. Entonces, estas ventanas, que son las dos de Excel, me aparece esta ventana, esta ventana emergente, donde me va a decir, bueno, cómo organiza lo que son las diferentes ventanas. Entonces, en mosaico u horizontal de Excel, ¿no? Entonces yo le voy a decir, pues la ideal pues generalmente es la que sea en vertical, y ventanas del libro activo, ¿no? Pues aquí, digamos, lo centramos. Listo, miren. Entonces, miren lo que acabo de pasar. Aquí yo voy a disminuir, digamos, esta parte, y yo le voy a decir escape. Listo, espérate. Y nos damos cuenta que, perdón, entonces dice cerrar ventana. Listo. Entonces miren que nos damos cuenta, miren, es el mismo documento, pero que está el 1 está, miren que está en la hoja de gráfico histograma, y el otro, fíjense que en este sentido se va a encontrar en visualización de hojas de cálculo. Entonces, esto nos lleva a decir por qué, porque pronto yo aquí necesito información. Por ejemplo, yo aquí anoto, digamos, historia, voy a hacerlo así, ya, historia 1. Miren que aquí yo lo estoy haciendo historia 1, y aquí entonces, miren, yo le digo historia 1. Inclusive con el tema de formulación, ¿no? Digamos, por ejemplo, igual, listo, ya. Entonces, ¿sí ve? Entonces aquí yo, digamos, le digo repetir. Es el mismo documento, sino que tenemos dos ventanas. Ahora, esto podemos ampliarlo a 3, 4, 5 ventanas, como sea. Y más, digamos, si tenemos, por ejemplo, digamos, la oportunidad de tener dos pantallas, pues imagínate, puedes abrir el documento en una pantalla aquí, en la otra pantalla acá el mismo, y pues tienes, digamos, esa oportunidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante, digamos, tener en cuenta en esta parte? Y es que cuando nosotros manejamos, digamos, este tipo de información, digamos, en el tema de ventanas, aquí yo puedo, digamos, también nueva ventana. Entonces, tener tres ventanas. Entonces, aquí ya, si ustedes se dan cuenta, aquí nos va a aparecer que esta es la ventana 3. Mire, tres ventanas. Voy a organizarlo, digamos, de nueva ventana. Entonces aquí tendríamos, mira, aquí voy a organizarlo y le voy a dar otra vez nueva ventana en vista. Ustedes se dan cuenta que tenemos 4, entonces yo voy a decirle organizar todo. Le voy a decir ventanas, y entonces miren, si hay que está en vertical. Ahora voy a decirle entonces organizar ventana, organizar todo. Le voy a decir en mosaico para que ustedes lo puedan ver. Vean. Entonces sí hay que nos divide el mismo documento en 4. Pues dependiendo también de las necesidades, ¿no? Porque pues en eso, digamos, hay que tener en cuenta, se va a hacer, y los cambios, digamos, aquí hay que tener en cuenta que sí, tenemos acá 4 ventanas del mismo archivo. No es que sean 4 documentos distintos, es el mismo archivo que ha estado dividido en 4. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener cuando nosotros pues lo realicemos. Aquí digamos lo que es la parte, y permítame, digamos, aquí si yo cierro, por ejemplo, acá voy a cerrar aquí estas ventanas. Entonces, vea, las cierro como tal. Vamos a tener que pues todas las ventanas se van a organizar pues finalmente, y pues vamos a poder hacer los cambios que nosotros decimos. Aquí vamos a cerrar, aquí yo voy a ampliar, mire, aquí voy a ampliar también estas dos. Entonces voy a cerrar este histograma, y entonces tenemos este documento. Entonces miren, si nosotros revisamos acá lo que es el tema de la parte pues de lupa,
con esto nosotros observamos lo siguiente, y es que nosotros aquí podemos ver que dice repetir, repetir, y si nos vamos entonces a lo que es la parte de acá, a la siguiente pestaña, que es gráfico de historia, entonces encontramos, mire, encontramos lo mismo que hicimos, digamos, en diferentes ventanas. Entonces esto, digamos, es una herramienta que te permite, digamos, verificar datos, de que, digamos, que todos los datos sean iguales entre las pestañas del mismo documento, porque a veces, digamos, necesitamos hacerlo en diferentes documentos. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a hacer, y aquí pues nos permite, digamos, dividirlo, digamos, en la ventana en paneles que que se desplazan por separado, ¿no? Entonces mire, aquí esta herramienta es la que nosotros podemos utilizar. Esta herramienta de dividir y ocultar es la que nosotros podemos utilizar. ¿Para qué? Para dividir la ventana en 4. Entonces todo lo que nosotros aquí desarrollemos hacia allá, en esa parte, podemos tener diferentes visuales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miren aquí lo que pasa con portátiles. Yo voy a llegar y voy a dividir esto en 4 a partir de este eje que está acá en esta esquinita. Entonces pongo la celda allí, me voy a vista, y fíjense que me voy a ir aquí a dividir. Me lo dividió en 4. Fíjense en algo, ponle cuidado. Voy a desplazarme hacia abajo. Voy a ubicar portátiles en los 4. Listo. Si ve que todo, acá nosotros podemos tener, vea, aquí yo me puedo ir hacia abajo. Si ve que acá estas partes, miren, si ve cómo se va modificando. Entonces es la forma en la que nosotros, y aquí digamos, esta línea usted la puede dividir acá, usted la puede ampliar más acá, y es en ese mismo sentido, digamos, en la misma hoja usted también puede hacer estas divisiones. Entonces perfectamente, entonces de pronto usted necesita tener estos datos iniciales que están aquí, ¿cierto? Miren que acá yo puedo ir revisando, dejo quieto esto, y dependiendo, digamos, también de la información, pues yo ya voy modificando de acuerdo a lo que yo voy necesitando. Entonces miren que este eje que yo pues puedo modificar acá con el clic sostenido, puedo hacerlo, digamos, de esta manera. Ahora, la funcionalidad pues ya depende, digamos, de lo que nosotros queramos. Generalmente es para poder, digamos, modificar datos y de pronto que pues estén acorde, digamos, a otros datos iniciales. Entonces si nosotros nos damos cuenta, estas dos es para poder entonces modificar lo que son las ventanas, digamos, en ese sentido, que sean del mismo documento en diferentes hojas de cálculo. Y aquí pues estas tres que generalmente pues se tienen, es para poder entonces dividirla en la misma hoja, una hoja como tal, ¿no? Entonces lo podemos hacer de esas dos formas. Esta es la forma, digamos, en la que nosotros desarrollamos lo que es la división de las hojas. Entonces con esto, digamos, nosotros podemos pues modificar información y ahorrar pues una gran cantidad de tiempo que nosotros pues que podemos perder con mirar y hacerlo, dependiendo también. Entonces en ese sentido se modifica, se ponen, digamos, diferentes ventanas del mismo libro, pero en diferentes hojas de cálculo, y estas entonces pues va a ser en la misma hoja de cálculo, ¿no? Entonces pues esto, digamos, como para tenerlo pues allí presente. ¿Listo? Entonces esa, digamos, es la parte que nosotros pues tenemos que tener pues allí presente al respecto, ¿no? Quiero pues de antemano pues indicar, digamos, antes de terminar, lo que es el tema de también, digamos, en esta parte, que ya, digamos, están subidas pues las grabaciones, desde estas sesiones ya están subidas, entonces ahí pues ya se puede consultar al respecto. Bueno, no sé si de pronto pues, bueno, si hubiera alguna pregunta o algo, pues cualquier cosa pues ya sea pues caja de comentarios o pues aquí presente. Listo. Bueno, voy aquí a